Se dice que una vez, esto es como una fábula, no sé de quién la habrá escrito, pero escúchenla. Se dice que una vez una gallina y un cerdito se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a hacer un negocio, vamos a fundar un establecimiento, vamos a hacer un restaurante. Y el cerdito y la gallinita estaban muy entusiasmados con su negocio. Y a la hora sacaron todos los permisos, y consiguieron el local, las mesas, los manteles, los platos, los cubiertos. Bueno, todo listo. Y luego fueron a otro aspecto importante en un restaurante. ¿Qué es muy importante en un restaurante? ¿Qué vamos a dar? ¿Qué vamos a ofrecer a nuestros clientes? Y empezaron a preparar el menú. Y en el menú pusieron cosas deliciosas, hasta que llegaron a la hora del desayuno, porque iba a ser un negocio que iba a dar servicio en la mañana, al mediodía y en la noche. Y pues dijeron, lo tradicional pues son unos huevitos con tocino, ¿verdad? Por supuesto. Y dijo la gallinita muy ufana: yo me colaboro pues con los huevitos. Y le dijo al cerdito: ¿y tú te colaborarás con el tocino? Y entonces dijo el cerdito: no, ¿verdad? Eso no es un trato igualitario, porque tú simplemente te estás involucrando en el negocio, pero en cambio a mí me pides que yo me comprometa, que yo comprometa mi vida con el negocio. A veces Dios, en el camino en el cual nos ha llamado, hay personas que estamos involucradas hasta cierto punto, ¿verdad? Pero hay otras personas que se han comprometido con lo que son y con lo que tienen para el Señor. Otro ejemplo que viene mucho al momento, ¿verdad? En la actualidad sabemos que con esto de los problemas ecológicos que está atravesando el mundo, hay un llamado acuerdo entre las naciones que se llama el Protocolo de Kioto. En este protocolo simplemente es el acuerdo de disminuir las cargas contaminantes a la atmósfera en un porcentaje. La mayor parte de los países ha dicho sí. Curiosamente, los únicos que han dicho no son los que contaminan más. Los que tienen el mayor poder económico son los que han dicho no, porque para ellos significaría dejar de ganar. Y al dejar de ganar prefieren comprometer la seguridad de todos, pero asegurar su presente y no arriesgar aparentemente su futuro, aunque tal vez no haya futuro. El apóstol Pablo expresa en esta primera carta, en esta porción que leímos de la primera carta a los Corintios, la necesidad ineludible, de predicar el evangelio a un mundo que está perdido, que ha perdido la ruta, que ha perdido los valores, que los ha trastocado en todo caso, que se debe promover el celo y el amor por ganar a las personas para Cristo. Al considerar estos versos vamos a ver algunas motivaciones del compromiso que nosotros, cada uno de nosotros como cristianos, debemos de tener para con Dios en cuanto al evangelio. Primero que nada, comprometerse con Dios es un privilegio. Es un privilegio. No hay llamamiento más alto ni más honroso que ser llamado a trabajar para Jesús. Pablo tiene conciencia de esto, ¿verdad? Él sabe que es un llamado divino. ¿Por qué?
Tenemos en la Biblia, en la misma palabra de Dios, un registro de esto. Ahí en casa, cuando llegue, apunte por allá Romanos 1:1. Cuando allá encontramos la forma en que Pablo se presenta, y generalmente en sus cartas se presenta así, pero en esta en particular se presenta como Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, esto es, separado, para el Evangelio. Él está consciente absolutamente de que ha sido llamado por el mismísimo Jesús, que ha sido apartado para su uso, por Él. Y este llamado, esta forma en que Jesús irrumpe en su vida, no solamente irrumpe, sino que la cambia, totalmente cambia la vida de este hombre de persecutor a seguidor. Y no solo seguidor, sino defensor. No solo defensor, sino que llega a exponer y poner su vida de por medio con tal de que este evangelio sea promovido, sea expuesto libremente, sin ningún cortapié. ¿Cómo fue posible esto? Simplemente Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús. Ya sabemos la historia de Damasco, ¿verdad? Si no la sabe, búsquela ya en su Biblia, no la voy a repetir. En la mayor parte de sus cartas, Pablo siempre recalca este hecho, ¿verdad? Que no viene de sí, que no es parte de él, sino que él fue llamado, y siempre utiliza fui llamado, soy llamado, fui apartado, soy el esclavo, el siervo, esto es, del Señor. Y esa es su carta de presentación, el siervo del Señor. Pablo tenía bien consciente en su mente y en su corazón que no venía de sí, que venía de parte de Dios. Sin embargo, en la ciudad de Corinto, a los habitantes les escribe esta carta, allá había sido puesta en duda su autoridad. Y en los versos, cuando llega igualmente a casa, por favor, lea usted a partir del verso 1 del capítulo 9, apúntelo por allá, para que vea cómo a Pablo se le había intentado coartar su libertad de apóstol, dudando incluso de que lo fuera. Muchos allá en Corinto dudaban que fuera un apóstol. Y él dice, si para otros no lo soy, para vosotros ciertamente lo soy, le dice a los de Corinto, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. O sea, ustedes mismos son el testimonio de que yo he sido llamado por Dios. Pablo tiene conciencia de que los apóstoles son aquellos que han tenido un encuentro con Dios y que han sido llamados con Dios y que se han comprometido con Dios. ¿Por qué? Porque él mismo lo ha hecho. Allí en Corinto, Pablo les escribe, les relata todo esto. Para Pablo, un apóstol no solamente es el llamado, sino que es aquel a quien le ha sido confiado el predicar el evangelio. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, en los versos 11 y 12, Pablo dice lo siguiente: mas yo hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él tiene la plena confianza, la plena certeza de que aquel que es apóstol, su mensaje no es propio, sino que ha venido de Dios y tiene que ser expuesto como tal, sin cambio, sin ninguna modificación. Y es tal el evangelio que predica Pablo y que anima y que promueve que sea predicado. Sin embargo, como hemos dicho, ¿verdad? ¿Quién es el que toma la iniciativa? ¿Quién es quien inicia el trato? Pablo vivía apartado de Dios, de hecho lo perseguía. Sin embargo, Jesús, Dios mismo, toma la iniciativa de comisionar a Pablo. Es la voluntad de Dios la que sostiene a Pablo después de esto. No hay otra, ¿verdad? Pablo se vuelve completa y absolutamente dependiente de la provisión de Dios en su vida. Su sabiduría
en esta tierra, su instrucción, su posición social, todo es considerado locura, ¿verdad? Todo es considerado menos con tal de que el evangelio sea esparcido, sea predicado. Su vida misma no le importa ponerla en peligro. Sabe que está cumpliendo con el privilegio que Dios le ha dado y que Dios va a proveer. Y toda su vida la vive de esta manera. Sometido, sabiendo que este privilegio que viene de Dios, que es por voluntad de Dios, es sostenido exclusivamente por Dios. Nuestra vida, nosotros pues, cada uno de nosotros, no somos diferentes en general al apóstol, ya que pues cada uno de nosotros, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, ha sido salvo y por tanto ha sido llamado de parte de Dios a predicar el evangelio igualmente. ¿Se acuerdan de la gran comisión? Pues es lo mismo que a Pablo le dijeron, ¿verdad? Predica mi evangelio. Y a usted y a mí se nos dice lo mismo: ve y enseña. Amén. Es lo mismo, ¿verdad? O sea que el llamado de Pablo, aquel llamado personal que Jesucristo le hizo en Damasco, en el camino a Damasco, es esencialmente igual al llamado que usted tuvo cuando se convirtió. Esencialmente es lo mismo. Y no solamente es un llamado para seguirle, sino sobre todo es un llamado para dar fruto. Y hay una cosa muy importante. El Señor sabe, ¿verdad? Enseña en cuanto a el privilegio. Porque ¿se acuerdan cuando los discípulos les aclara algo, ¿verdad? Les dice simplemente: yo los he escogido y no ustedes me escogieron a mí. Escogió a gente que tal vez usted y yo difícilmente lo tendríamos como amigo siquiera, ¿verdad? Como compañero. Tal vez no lo invitaríamos a trabajar con nosotros. ¿En dónde ya llegó esto? Me la voy a quitar. Son los nervios, al rato va a acabar por acá, no se preocupen. Jesús, no sé qué. Ya, con razón, me siento como que yo me ahorque, dice Juan. Ya. Jesús les dice a los discípulos: ustedes no me escogieron a mí, yo los he escogido. Pablo tenía la conciencia esta, ¿verdad? La conciencia que todos los discípulos que no merecían estar allá, pero que sin embargo fueron llamados. Es la misma conciencia que debemos tener cada uno de nosotros, que no lo merecíamos, ¿verdad? Pero sin embargo Dios nos ha llamado. Y ese es el fruto, esa es la razón, esa es la base. Eso es el por qué debemos considerar un privilegio, ¿verdad? Yo tengo el privilegio de estar acá hoy, no lo merezco, pero Dios me ha concedido el privilegio de estar acá y debo cumplir, debo estar acá y le agradezco a Dios ese privilegio. El propósito de la elección de sus discípulos, cuando escogió a Pedro, aquel que le negaría, cuando escogió a Mateo, aquel que cobraba impuestos y le robaba a la gente pobre, cuando escogió a Simón el celote, que había escogido el camino de la violencia para ganar el reino de Israel, cuando escogió a Tomás, aquel que decía: no lo creeré hasta que pusiese las manos en las llagas, cuando escogió a Juan, que él creía que tenía una dignidad por encima de los demás y que sentía un celo tal que pedía fuego para aquellos que no estaban de acuerdo con el Señor o que no predicaban junto al Señor, aunque predicasen el nombre del Señor. Jesús llamó a esos hombres y no sé, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene su historia particular. Y a lo mejor te preguntas: ¿por qué me llamó a mí si yo era esto, verdad? No lo sé, ¿verdad? Dios te ha llamado por algún motivo. Considéralo un privilegio. Usa el privilegio que Dios te ha dado
comprométete a usar ese privilegio. El compromiso con Dios debe ser nuestra razón de ser, de existir, de vivir, de respirar, de caminar. Una persona comprometida es aquella que cumple con sus obligaciones, y escuche, ¿verdad? Obligaciones no son opciones, dije obligaciones, haciendo un poco más de lo esperado hasta el grado de causar sorpresa. En la historia del cochinito, ¿verdad? La gallinita estaba involucrada en el negocio del restaurante, ¿verdad? Pero el cochinito se iba a involucrar, se iba a comprometer, porque iba a poner su vida de por medio. Le va a sonar feo, ¿verdad? Pero Dios quiere que aquí haya puro cochinito. Personas que comprometan su vida en el compromiso, perdón, valga la redundancia, al cumplir el compromiso con Dios. Suena feo, ¿verdad? Yo cochinito. Bueno, yo tengo cara, pero de verdad, el ser involucrado significa que participes. El ser comprometido es que simplemente estés haciendo más de lo que se te pida. Un paso más, la milla extra, el metro adicional. Las personas que actúan así, de hecho, uno se sorprende cuando las ve, porque piensan, viven, sueñan diferente, ¿verdad? Y se notan. Por ejemplo, y permitan, a veces dicen, bueno, tú hablas mucho de tu familia. Bueno, yo tengo mucho trato con mi familia, usted no, ¿verdad? Así que voy a hablar de ella. Yo admiro mucho a mi madre y a mi padre, porque al no tener medios, dieron más de lo que tuvieron. Si tuvieron una piedrita, sacaron 2 de su bolsa para darnos. Si hubo una camisa para ellos, hubo 2 para nosotros. Si hubo un plato de comida, a veces ellos no tenían y a veces nosotros sí. El compromiso de mis padres con nosotros fue así, ¿verdad? Que simplemente no había nada que no hiciesen para sacarnos adelante. Y yo entiendo, ¿verdad? Cuando se nos dice comprometámonos a servir al Señor, digo, ¿cómo, verdad? Y Dios me ha dado el ejemplo en casa, así, ¿verdad? Haciendo más allá de lo que se te pide, hasta que te duela, dicen por allá. La gloria de Pablo, si tenía gloria, dice, no consistía en el simple hecho de que predicaba. ¿Se acuerdan cuando él predicó y se le durmió uno y se le murió? Bueno, así de buen predicador era Pablo, casi tanto como yo. Yo ya los dormí, solo que no se caen porque están sentados. Pero él sí, se le cayó uno y se le murió. Luego hablaremos de él un día. La gloria de Pablo no era el predicar, porque otros también predicaban y aparentemente predicaban de una forma mejor, ¿verdad? Con mayor retórica, con mayor interés. Por lo tanto, la predicación, la forma en que lo hacía, no era lo más importante, no era su gloria. La gloria de Pablo se basaba simplemente en el hecho de que tenía un compromiso, tenía una necesidad de hacerlo. Simplemente era imperioso. Lo acababan de apedrear, lo tenían ya por muerto, se levantaba, se limpiaba las heridas, se quitaba el polvo. ¿Y qué hacía? ¿A dónde voy a predicar mañana? ¿A dónde voy a que sepan del nombre del Señor? Qué horror, ¿verdad? O qué maravilla de horror. A veces cuando uno lee estas cosas dice, bueno, ¿y mi compromiso con Dios es mi razón de ser? Cuando me despierto en las mañanas, lo primero que me viene a mi mente es, le voy a dar testimonio a alguien
Lo primero que pienso es, oye, mi trabajo lo haré de tal manera de que la gente, aunque yo no le hable, ¿verdad?, sepa que hay un Dios. Porque créanme que también en la manera en que usted hace su trabajo, la gente sabe, entiende que hay un Dios. Porque los cristianos no roban en su trabajo, ¿verdad? Porque los cristianos cumplen su trabajo. Porque los cristianos se quedan más allá de la hora de su trabajo si es necesario. Porque los cristianos llegan a tiempo. Porque los cristianos dan testimonio, no insultan en su trabajo, no fuman en su trabajo, no hacen muchas cosas en su trabajo, ¿verdad?, sino que hacen lo que conviene para dar testimonio de Cristo. Y me pregunto, ¿verdad?, a lo mejor se pregunta usted, Eva de nuez, voy a necesitar un secretario acá que me ahorque cada 3 minutos. Me pregunto y le pregunto, la razón de ser mía, pregúntese usted también, ¿verdad?, es, allá hay alguien que necesite lo que yo ya tengo, que necesite saber, como yo un día supe, que la forma en que yo vivía no era la adecuada, que la forma en que yo vivía no era la mejor, que la forma en que yo vivía me estaba llevando no solamente a la muerte espiritual que ya la tenía, sino que si tardaba una semana más, 2 semanas más, simplemente me iba a provocar la muerte física, en mi caso, por ejemplo. Y a veces no sabemos si la persona que está a nuestro lado con su sonrisa, que ha trabajado con nosotros 10, 15, 1 año, 2 semanas, 3 semanas, 2 días, no sabemos si esa persona está pensando lo que yo pensé un día, que no había un día futuro para mí. Así que esa es la razón de ser del compromiso con Dios, de levantarse cada día y decir, el que está a mi lado necesita de Jesús. Ese debería ser nuestra razón de ser. Pablo está absoluta y totalmente consciente de todo esto y vive de tal manera. Su razón de ser es predicar el Evangelio. Nosotros con frecuencia como personas siempre usamos frases más o menos como estas, ¿verdad? Este es un compromiso vital para mi vida. Por ejemplo, los que se han casado, ¿a poco no fue un compromiso vital para sus vidas? El matrimonio es un compromiso. Y cuando decimos esto, establecemos jerarquías de valores que justifican nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Y aquí es donde viene esto de si es el compromiso con Dios nuestra razón de ser. ¿Cuál es la jerarquía que usted le da al Evangelio de Jesucristo en su vida? Si está después de su familia, ya no está en el primer lugar. Si está después de su trabajo, ya no está en el primer lugar. Si está después, es cómico, ¿verdad? Bueno, para mí, ¿verdad? Para ustedes sonará absurdo. En mi caso, cuando empecé a venir, el Evangelio de Jesucristo estaba por debajo del fútbol de las 12 del domingo. Faltaba yo mucho ciertos domingos cuando jugaba un equipo que vestía de rayas rojas. Absurdo, ¿verdad? No había compromiso de mi parte, de ninguna, ni para eso, ¿verdad? La escala, el lugar en donde el compromiso de predicar el Evangelio de Jesucristo está en su vida, es el nivel de compromiso que usted, que yo, que nosotros tenemos con Dios. Tercero, el compromiso con Dios es una obligación ineludible. Ya dijimos, ¿verdad?, que es un privilegio que debería ser nuestra razón de ser. Y además, pensando en lo que significa un compromiso, resulta que es una obligación que no se puede eludir. ¿Qué es un compromiso después de todo, verdad? ¿Quiénes son casados? ¿Pueden levantar su mano? Hay unos que hacen así, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? Porque yo no.
Yo me echo mis manos atrás. Pero los que se comprometieron a vivir en matrimonio, todos aquellos, ¿verdad?, hicieron ciertos votos. Es más, aquí en el templo creo que cada quien hace sus votos, ¿verdad? Y le dice a su esposa, y le dice a su esposo, yo me comprometo contigo a... Y dice, ¿verdad? Y generalmente viene como aquello de respetarte, ¿verdad? De que vas a ser el único varón o la única mujer en mi vida y que mis ojos únicamente van a estar puestos en ti y que te voy a ayudar, nos vamos a ayudar a servir al Señor conjuntamente y cosas por el estilo, ¿verdad? Es un compromiso. El compromiso es entre dos personas, entre dos organizaciones, entre dos naciones, entre dos gobiernos que dicen, yo hago, tú haces, y hay una tercera parte, nosotros hacemos, ¿de acuerdo? Ese es un compromiso. Genera obligaciones, en todo compromiso hay obligaciones. El que se casó, creo que tiene un compromiso, ¿verdad?, sobre todo los varones, de llevar el sustento a casa, ¿o no? ¿Qué hace la mano el varón que no lleva el sustento a casa? No es cierto, nadie levantó la mano. Esa es la obligación, ¿o no, hermanos? Solo el hermano José Luis. Los demás no levantaron su mano y tampoco dijeron qué es. Les pregunto una vez más, porque a lo mejor estaban dormidos, meditabundos y dormibundos. ¿Es su compromiso llevar el sustento a casa? 4 ahora. Hermanas, ¿es su compromiso llevar el sustento a casa? 4. O sea que hay 4 varones que no llevan el sustento a su casa. Bueno, esa es otra historia. ¿Cuál es el compromiso de las damas en casa? ¿Cuál es el compromiso? ¿Quién sabe, verdad? Los varones. Yo no soy casado, así que estoy exento de eso. Atender a su esposo en todas sus necesidades, ser su ayuda idónea. Para eso los diseñó Dios, ¿verdad? Para eso fue que lo que al varón le hace falta, la dama lo provea. ¿De acuerdo? Es eso, su ayuda idónea. Ese es el compromiso entre ambos en general. El apóstol Pablo le fue encomendada una tarea especial, una comisión cuando estaba yendo a Damasco. Esta comisión, este encargo, le demandaría la entrega total y absoluta. Su compromiso no fue con una religión. Él ya tenía una religión. Él era judío. Y cuando se presentaba decía, yo soy judío, hijo de judíos, fariseo de fariseos. Y daba su pedigrí suena feo, ¿verdad? Y daba su genealogía, de dónde venía, ¿verdad? Dónde había estudiado, que había estudiado bajo los pies de Gamaliel, uno de los rabíes más importantes de sus días. Y sin embargo, a pesar de todo lo que era, para él eso era lo de menos, ¿verdad? No era su religión ya. Él seguía siendo judío, ¿de acuerdo? Pero eso ya no era importante. No era su religión. Ahora era el compromiso que ese día, cuando alguien le había derribado, no solamente del caballo, ¿verdad?, sino que había derribado su vida y la había postrado a sus pies, le encomendó. El compromiso que hizo con Jesucristo. Y lo más curioso es que el mismo Pablo se metió en problemas, porque él preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le dijo, ¿verdad?, ¿qué quería que él hiciera? Deja de perseguirme, Pablo. Es menester que tú prediques mi evangelio. ¿Y Pablo qué dijo? No dijo nada, ¿verdad? Se lo llevaron. Él aceptó desde ese momento que su vida iba a cambiar, que su religión ya no iba a ser importante, que ya no iba a ser perseguidor, sino perseguido, que ya no iba a obstaculizar a los creyentes del camino, sino que los iba a llevar por el camino. Pablo, como cada uno de nosotros, es deudor, ¿verdad? Él lo sabe. Él sabe que en ese momento tiene una deuda con aquel que dio su vida por él, con aquel que, si no fuera
por Jesucristo, él no tendría derecho a la vida eterna. Él es completa y totalmente consciente de eso. Cuando yo no era creyente, cuando era estudiante, me acuerdo que una vez estaba yendo en un bolchito sardina, lata de sardina, porque íbamos como 8 en el bolcho. Y ya sabe, ¿verdad? Entre los compañeros había unos que tenían religión y otros no. Y dijeron, ¿tú qué eres?, me preguntaron. Pues dije, pues yo soy Francisco. No soy nada, ¿verdad? Y me preguntaron, porque había uno que era religioso, ¿y no crees en Dios? Y busqué y la respuesta fue no. Eso hace muchos años, ¿verdad? Hoy, si me preguntan, es sí, porque de aquel tiempo a ahora Dios hizo cosas que solamente Él pudo haber hecho. Y eso, ¿verdad?, ha hecho en mí un compromiso que no puedo quebrar. Simplemente no lo puedo dejar, ¿verdad? Su experiencia con Dios debe ser así, ¿verdad? De tal manera que lo que ha hecho Dios con usted, cree en su mente, cree en su corazón, una conciencia de que tiene una obligación para aquel que le ha prodigado vida eterna, algo que usted no podía tener. El hecho que su vida ahora es mejor, así hablando llanamente, que vivir bajo el camino, bajo la guía, que vivir bajo el sustento de Dios ha mejorado nuestras vidas. Así de simple. Es una obligación que no podemos evitar. Muchas veces esta palabra compromiso es muy fuerte para algunos de nosotros, ¿verdad? Es tan fuerte que a veces la evitamos, ¿verdad? Voy al templo, como yo venía, ¿verdad? Venía los domingos, pero en la tarde, no venía en las mañanas. No era un compromiso, simplemente estaba involucrado con esto. ¿Cuál es la obligación? En el punto anterior dijimos que nuestra razón de ser era predicar, ¿verdad? Que debemos tener simplemente el hecho de levantarse y saber y tener conciencia de que nuestra motivación para existir era hablar. En ese punto debemos considerarlo como una obligación. Cuando alguien hace un compromiso con otro, adquiere obligaciones. Pablo hizo un compromiso con Jesucristo y obtuvo privilegios y obligaciones. Cuando usted y yo hicimos un compromiso con Jesucristo de seguirle, adquirimos obligaciones también con Él. Y obligaciones, ¿sabe con quién? Con la gente que no le conoce, con la gente que no sabe, que no tiene esperanza de nada. Es una obligación predicar el Evangelio también. Cuarto, el compromiso con Dios incluye sometimiento a su voluntad. Cuando el apóstol Pedro regresó, ¿verdad?, el Señor Jesucristo le dijo: un día tú serás ceñido y serás llevado a donde tú no quieres ir. Sabemos por la historia que Pedro se sometió absolutamente en esto, ¿verdad? Se dejó llevar a donde Jesús le llevó, a donde su vida cristiana le llevó. ¿Por qué estamos sometidos al deseo de hacer lo que Dios quiere? Pablo predicaba el Evangelio, pero no como si él hubiera decidido hacerlo, no, ¿verdad? Porque si dependiera de la decisión exclusiva de Pablo, de Pablo, a la primera pedrada, Pablo se hubiera retirado. Al primer naufragio, Pablo se hubiera retirado. A la primera, ni siquiera el primer latigazo, a la primera amenaza de latigazos, Pablo se hubiera retirado. Ante
el primer desprecio, Pablo se hubiera retirado. ¿Y saben cómo lo sé? Porque tal vez algunos de nosotros lo hubiéramos hecho. Pablo no era diferente a nosotros en cuanto a eso, ¿verdad? Pablo no decidía de sí, sino que estaba sometido a la voluntad de Dios. Y después de cada pedrada, se levantaba y se sometía a la voluntad de Dios, porque Dios le había escogido para predicar el Evangelio. Y si Dios le había dispensado la vida, si la pedrada no había sido fatal, si tenía un hálito de vida más todavía, Pablo sentía el privilegio, amén, sentía también que su razón de ser era predicar. Pablo sentía que era su obligación, y Pablo vivía sometido a la voluntad de Dios, y entonces se levantaba e iba y predicaba una vez más. Pablo pudo haber escogido no hacerlo, ¿verdad? Muchas veces. Y sin embargo lo hacía una y otra vez. Pablo nunca se glorió porque simplemente estaba cumpliendo con su deber. El compromiso de Pablo iba más allá de verse involucrado, sino que para él incluía poner en juego todo lo que él era, sus capacidades, su vida, su manera de vivir. ¿Se acuerdan? Su manera de vivir, y digo porque él, por ejemplo, su oficio era, ¿qué era? Hacía tiendas y se sostenía con eso, ¿verdad? Y también daba ejemplo con eso. Debemos proveer en casa, ¿de acuerdo? ¿O no? Si despiertan los de atrás, debemos proveer en casa. Deberíamos proveer en casa, por ejemplo. Y a veces suena, no sé por qué lo digo, ¿verdad? Y repito, deberíamos proveer en casa. Pablo ponía todo al servicio de Dios. Era un pésimo orador. La gente se le dormía, como yo. Era pésimo. Sus predicaciones a veces tardaban 2, 3 o hasta toda la noche. Nosotros nos aburrimos después de 45 minutos, ¿verdad? Él predicaba horas y horas y horas. No sabía poner fin a sus predicaciones a veces. Pablo a veces era demasiado impetuoso, muy fogoso, a veces impaciente. A veces decía, no lo decía, pero se deja ver, quería torcer el cuello a alguien porque no entendía. Les decía a los Gálatas, Gálatas ya me tienen hasta aquí, les decía, ¿verdad? No así, pero más o menos. Y sin embargo luego les decía, hijitos, ¿verdad? Ese era Pablo, que ponía su carácter, su vida, su conocimiento, que ponía su vida, arriesgaba su vida, con tal de estar predicando el Evangelio de Jesucristo. Termino preguntándonos, me incluyo, ¿verdad? Para mí, para nosotros, ¿es un privilegio predicar la palabra de Dios? Para mí, para ustedes, espero que me pongan en primera persona, ¿es la razón de ser de mi vida, de su vida, el predicar el Evangelio? Para ustedes y para mí, ¿es una obligación predicarlo? Para ustedes y para mí, ¿vivimos sometidos a la voluntad de Dios cuando las cosas no marchan por predicar el Evangelio? Hemos sido llamados, quiero terminar así, ¿verdad? Un poquito chusco, a ser los cochinitos, a ser los cerditos en la obra de Dios, a que usted dé algo más allá de simplemente poner los huevitos, ¿verdad? Ponga usted algo pongamos algo que nos comprometa más que eso. Oremos para que Dios nos guíe, ¿verdad?
Recuerden que únicamente mediante la guianza de Dios, mediante el sometimiento, podremos tener un compromiso real con Dios. Y si alguno, ¿verdad?, percibe en este momento que le está faltando algo, ¿verdad?, en su compromiso con Dios, que hay una parte en su vida que aún no ha sido sometida a Dios, que tal vez en su trabajo, en su escuela, en su casa, con su esposa, con su esposo, con sus hijos o los hijos con sus padres, tienen una deuda, ¿verdad?, tienen algo que les impide tener un compromiso. Pídale, póngase a cuentas con Dios para que el compromiso sea pleno.